Bienvenidos a este episodio de Leyendas de Piedra, donde exploraremos rincones del patrimonio quiteño. Hoy nos sumergiremos en la capilla de Cantuña, un pequeño templo al costado sur de la iglesia de San Francisco, que conjuga historia, arte, leyenda e identidad. Durante el podcast conoceremos sus orígenes, su cronología de construcción y restauración, los artistas y materiales que intervinieron y el rol que la leyenda de Cantuña ha tenido como patrimonio inmaterial para Quito. Soy Edison y junto a Justin y Dennis les acompañaremos en este viaje al pasado y al mito. Para comprender la capilla de Cantuña es imprescindible situarla en el conjunto del convento e iglesia de San Francisco en Quito, que son una pieza valiosa del patrimonio colonial de la ciudad. La orden franciscana fue uno de los primeros cuerpos religiosos en establecerse en Quito tras la conquista española, con amplios proyectos de evangelización y construcción de iglesias, conventos o capillas. La sección de la iglesia pasó por una transformación cultural y de identidad durante el siglo XVIII. Esta capilla era conocida también como Capilla de la Veracruz, y en ese entonces era frecuentada sobre todo por indígenas para actos litúrgicos. Según fuentes históricas y patrimoniales, la capilla fue originalmente conocida como Capilla de la Cofradía de la Veracruz de Naturales, una cofradía indígena de fieles y artesanos, y que comenzó su construcción en 1581. Más adelante pasó a depender de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, adoptando así su segundo nombre. Con el paso del tiempo, debido a la devoción de un personaje llamado Francisco Cantuña, maestro herrero de la ciudad de Quito, la capilla tomó su nombre. Cantuña, según documentos y relatos, realizó donaciones a los franciscanos con el dinero de su tutor español, del cual se dice recibió joyas de oro del mismo Cantuña, que conocía el secreto de la ubicación del tesoro de Atahualpa. Con esto compró el derecho de enterramiento en la iglesia, al igual que se asoció íntimamente al culto del templo, llegando a inscribir su dedicatoria en el portón del convento de San Francisco, bajo el sello mariano, y reza: esta obra la hizo don Francisco Cantuña, maestro herrero de esta ciudad. Acabó el 16 de febrero de 1696. Se debe entender a la capilla como un todo dentro de la iglesia de San Francisco, y por ende conocer el contexto de la construcción e intención de la iglesia, pues el templo nació de la necesidad de un centro de evangelización franciscano en la época del 1530, y sería terminada en 1680. La iglesia puede considerarse como la sede de la escuela quiteña, pues el fraile Jodoco Rique dirigió la construcción del templo principal y su convento, al igual que fundó la primera generación de artistas y maestros artesanos y artistas quiteños. La ubicación precisa actual de la capilla es en el costado sur del complejo conventual franciscano, entre las calles Cuenca y Simón Bolívar en el centro histórico de Quito. Ahora vamos con las etapas constructivas y los procesos de intervención que ha sufrido la capilla. En 1581, siglo XVI, iniciando el proyecto como la Capilla de la Cofradía de la Veracruz de Naturales. Siglos XVII y XVIII, evolución decorativa, inclusión de retablos, obras de arte de la escuela quiteña. En 1669, en la capilla aparece una inscripción que refiere: esta es la sepultura de Francisco Cantuña y sus herederos. Año de 1669. En 1766, Francisco Cantuña manda restaurar la deteriorada capilla de la Veracruz y adquiere derechos de sepultura en ese espacio. En 1947 se realizan las reparaciones importantes y se dedica la capilla al culto de Sagrado Corazón. En 2018 y 2019, restauración integral ejecutada por el Instituto Metropolitano de Patrimonio y el municipio de Quito, con excavaciones arqueológicas, consolidación estructural, restauración de retablos, esculturas y ornamentos. De 5 de junio del 2019 se entrega oficialmente la capilla restaurada a la comunidad. Durante la intervención de 2018 a 2019, el IPMP realizó 3 cateos arqueológicos de 2 por 1 metro dentro de la nave principal para validar la presencia de estructuras antiguas o enterramientos.
En estos trabajos se hallaron restos de arquerías, de cimentación de ladrillos, fosas humanas y fragmentos óseos. En la restauración arquitectónica se aplicaron trabajos de consolidación estructural, inyecciones de mortero, refuerzos de pisos de madera, reparación de muros y acción en elementos decorativos como retablos dorados, pan de plata y restauraciones de estructuras. Además, se descubrió una pintura mural titulada El Calvario, del siglo XVIII, oculta detrás del retablo de San Lucas, así como otros vestigios cerámicos, inscripciones antiguas y restos de inscripciones en esculturas restauradas. Estas intervenciones no solamente apuntaron a embellecer, sino también a documentar estratos históricos y reforzar la integridad física del inmueble, procurando respetar la autenticidad material del bien. En total, se invirtieron aproximadamente 165.660 para devolver su esplendor patrimonial. Aunque la capilla de Cantuña es de dimensiones modestas, su valor artístico es alto. Vamos a repasar sus características arquitectónicas, materiales usados y los artistas destacados. Con respecto a la arquitectura y su planta, la capilla consta de una sola nave cubierta con una bóveda de cañón adornada con lunetos y nervaduras sobresalientes. En el conjunto, la nave y el presbiterio forman un único cuerpo arquitectónico, con una cúpula y linterna sobre el presbiterio que permite el ingreso de luz cenital. Se incorpora una sacristía al fondo y un coro pequeño accesible por una escalera lateral. Originalmente tenía elementos estructurales simples, sin embargo el énfasis artístico recae sobre el retablo mayor, esculturas, ornamentaciones y pan de oro. Con respecto a los materiales constructivos, podemos apreciar muros y mampostería de piedra y ladrillo cocido, usual en estructuras coloniales junto al adobe, morteros y revoques tradicionales para unir y enlucir elementos, madera para elementos interiores, pisos y estructuras secundarias, pan de oro, pan de plata, dorados y policromías en retablos y ornamentaciones, y finalmente esculturas en madera policromada. Finalmente, junto con Cantuña, uno de los nombres más vinculados a la iglesia de San Francisco es Bernardo de Legarda, figura central de la escuela quiteña, a quien se le atribuye la autoría del retablo mayor, columnas, paños decorativos, el friso, la cornisa, el remate y la ornamentación del retablo mayor, similar a un estilo barroco. También se atribuye la ejecución del retablo al taller de la Cofradía de la Virgen de los Dolores. Dentro de las esculturas se encuentra la impresión de las llagas de San Francisco, realizada por Manuel Chili, quien se presume fue Luis III de España. Dijo que no envidiaba a Miguel Ángel en Italia, pues en su colonia en América existía el maestro Caspicara. Esta y otras obras de gran expresividad emocional, que enfatizan devoción y dramatismo, se encuentran expuestas en la capilla, iglesia y actual Museo de San Francisco, y denotan la calidad de producción artística de lo que fue la escuela quiteña. Otras esculturas presentes en la capilla incluyen un San Pedro de Alcántara y un retablo dedicado a San Lucas, atribuido al padre Carlos de la escuela quiteña. Además, la capilla alberga diferentes pinturas y ornamentos procedentes de talleres indígenas mestizos, lo que ejemplifica el sincretismo artístico del mestizaje cultural quiteño. Más allá de sus muros y retablos, la capilla de Cantuña es poderosa por la leyenda que la acompaña, la cual ha sido transmitida de generación en generación y forma parte del patrimonio inmaterial de Quito. La versión más difundida dice que los padres franciscanos encomendaron a Cantuña la construcción del atrio de San Francisco con un plazo de 6 meses. Al no poder completarlo, él pactó con el diablo para que éste y sus ayudantes colocaran las piedras faltantes durante la noche, a cambio de su alma. Cantuña retiró una piedra para que el pacto quedara incumplido, así salvando su alma.
Según la tradición, aún se puede ver una piedra faltante en la fachada sur de la iglesia de San Francisco como testimonio del engaño. La leyenda tiene múltiples versiones. Algunos la vinculan al linaje indígena de Cantuña como hijo de la Oca, o su adopción por un conquistador, Hernán Juárez, tras la destrucción de Quito incaico. Este relato ya no es solo un cuento, se inscribe en el imaginario colectivo quiteño como símbolo de astucia indígena frente al poder colonial y como un patrimonio espiritual que une fe, mito y cultura. Para muchos habitantes y visitantes, Cantuña simboliza la resistencia de la identidad indígena mestiza, y su historia se integra en recorridos turísticos, liturgias especiales en la capilla y narraciones culturales. Por todo ello, la capilla no es solo un objeto patrimonial material, sino un espacio vivo donde coexiste memoria, leyenda, religiosidad, fortaleciendo la identidad quiteña. Cerramos este recorrido con una reflexión. La capilla de Cantuña es una compleja relación entre poder, memoria y simbolismo en Quito. Los retos del patrimonio es que podemos mantener el equilibrio entre restauración y autenticidad, no sobre restaurar ni perder las huellas con el paso del tiempo. Otro punto que podemos destacar es proteger el contenido intangible, la leyenda, las prácticas religiosas y las interpretaciones locales junto al objeto material. Otra forma también es gestionar el turismo de forma que no dañe el bien ni vandalice su valor simbólico. Y como último punto podemos observar que promover la investigación académica continua entre la arquitectura, la historia y la antropología ha servido para revelar las nuevas capas de la capilla y su entorno. ¿Qué significa para Quito la capilla de Cantuña? Si bien la capilla de Cantuña nos recuerda que el patrimonio no es solo monumental más visible, sino también los relatos, los mitos y las creencias que acompañan a los lugares. En ella se encuentra reflejado ese choque y fusión entre mundos indígenas y europeos, entre fe y leyenda, entre la historia escrita y la tradición oral. Por último, y para cerrar este podcast, hemos caminado por piedra, mito y memoria, esperando que este episodio les motive a ver la capilla de Cantuña no solo como una capilla colonial, sino como un símbolo viviente de la identidad quiteña.
Les invitamos, si visitan Quito, a acercarse al costado sur de San Francisco, fijarse en la piedra faltante y preguntarte qué historias guardan los muros. Eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Leyendas de Piedra.